A ver, imaginemos por un momento recibir una advertencia, pero no una cualquiera, sino una advertencia divina, un mensaje directo del más allá. Y que ese mensaje, en lugar de ser una orden clara, sea una alegoría complejísima que te retrata como pecador a través de tres metáforas muy potentes. Pues hoy vamos a meternos de lleno en un texto histórico que hace exactamente eso. El texto, desde luego, no se anda con chiquitas. Arranca así, con esta declaración que tiene una fuerza tremenda. Aquí no hay intermediarios ni parábolas lejanas, no, es una voz directa que establece desde el minuto uno una autoridad absoluta para todo lo que viene después. Y a partir de esa declaración tan potente, el texto empieza a desplegar una visión. El foco está en lo que llama un perverso enemigo. Y para que entendamos bien su naturaleza, lo va a descomponer en tres facetas, tres figuras muy concretas. Y aquí las tenemos, las tres caras del pecador que nos presenta esta alegoría, un águila, un cazador y un luchador. Cada una, como podéis imaginar, simboliza una pieza clave de su carácter, el orgullo, el engaño y la malicia. Vamos a ver cómo se va construyendo este retrato tan particular. Venga, pues vamos a meternos de lleno con la primera metáfora, el pecador visto como un águila. Entonces, ¿por qué un águila, precisamente? Bueno, el texto lo asocia de forma directa con el orgullo. Hay que imaginarse esa visión de poder, ¿no? Un ave que vuela por encima de todo y de todos, sin tolerar a nadie por encima. Es el símbolo medieval por excelencia de la realeza, de la dominación. Pero ojo, porque no hablamos de un orgullo pasivo, para nada. Es un orgullo agresivo. El texto lo describe con una imagen brutal. Hiere a los demás con las uñas de su malicia. O sea, su poder no es solo para estar arriba, sino para hacer daño activamente. Bien. Del orgullo dominante del águila, la alegoría pasa a una táctica bastante más sutil. La segunda cara de este pecador es la del cazador, que es la personificación del engaño, de la trampa. El método aquí es la pura seducción. El cazador no necesita la fuerza bruta del águila, su arma es otra, la dulzura de sus palabras. Es como si usara sus promesas como un cebo, como una melodía que atrae a sus víctimas directas a una trampa mortal, de la que es imposible salir. Así que tenemos el orgullo como motor y el engaño como táctica. La tercera metáfora nos revela ya el objetivo final de este pecador. Es el luchador, que representa la maldad en su forma más pura, más competitiva y más directa. Fijaos en esto, que es increíble. Lo que define a este luchador es su deseo de ser el número uno, pero en la maldad. No le basta con ser malo, es que compite por ser el mejor en ello, siempre buscando derrotar al otro y sin ceder jamás un ápice. Bueno, una vez pintado este triple retrato del pecador, la visión da un giro y se pone, si cabe, más oscura. Ahora pasa a detallar el castigo. Y lo fascinante es que no es un castigo cualquiera, genérico. No, está diseñado a medida, como un reflejo macabro de cada uno de los pecados. Para el pecador como águila, para ese cuyo orgullo le hacía volar por encima de todos, el castigo es, claro, la humillación más absoluta. Se le cortarán las alas de su poder para que no pueda volver a elevarse nunca, y será arrojado a una olla inextinguible. Vamos, el que estaba en lo más alto acabará en lo más bajo. Para el cazador, el maestro del engaño con la palabra, el castigo es de una justicia poética terrible. Se centra precisamente en los sentidos que usó para pecar. Las aves del infierno le picotean los ojos y le cortan las orejas. Las mismas herramientas que usaba para seducir se convierten en la fuente de su tormento. ¿Y para el luchador? Para el que ansiaba ser el primero en todo, pues el castigo es una ironía de lo más cruel. Resulta que se le concede su deseo. Tendrá el primer lugar en cada castigo. Su ambición por ser el primero se cumple, sí, pero en el sufrimiento eterno. Y justo cuando parece que todo está perdido, que la condena ya está sellada, el texto introduce un giro de guión impresionante: la esperanza. A pesar de estas profecías tan terribles, la puerta no está del todo cerrada. La misericordia divina está ahí, esperando. Eso sí, tiene fecha de caducidad, el fin de la vida en la tierra. Toda esta construcción es tan detallada que es inevitable preguntarse, ¿es solo una lección general sobre el pecado o todo este despliegue divino estaba dirigido a una persona en concreto? ¿Había alguien en el punto de mira? Pues resulta que la respuesta está en el propio texto. Justo después de la visión hay una sección llamada explicación, que desvela a quién se le está hablando y le pone, por así decirlo, nombre y apellidos a esta figura. La alegoría no iba dirigida a un cualquiera. El objetivo era un poderosísimo caballero. O sea, no hablamos de un simple soldado, sino de una figura con una influencia política y social inmensa en su época. Y sus pecados no eran nada abstractos, eran muy concretos y muy terrenales. Odiaba al clero, los insultaba y se burlaba de los creyentes. De repente, todo encaja.
El orgullo del águila, el engaño del cazador, la agresividad del luchador, eran un retrato directo de sus acciones en el mundo real. Y ya con todas las cartas sobre la mesa, con el caballero identificado, el texto concluye con una profecía final, esta vez directa y sin ninguna ambigüedad. Este es el ultimátum, en toda regla. La elección está en sus manos. O cambia de vida, o se enfrenta a esa muerte muy amarga. La oportunidad de la misericordia sigue ahí, sí, pero el tiempo se acaba. Y el texto se cierra con una frase de solo 5 palabras, una frase breve, pero absolutamente escalofriante. Y eso fue lo que pasó. Así, sin más, el autor confirma que la profecía se cumplió, que el caballero no cambió de camino y encontró finalmente el destino amargo que se le había advertido. Y claro, todo esto nos deja con una reflexión final. ¿Estamos ante una revelación puramente espiritual? ¿O fue también un arma política increíblemente sofisticada, diseñada para neutralizar a un enemigo poderoso de la Iglesia, usando el miedo a lo divino? La línea que separa las dos cosas es, a menudo, muy fina, y este texto es un ejemplo perfecto de cómo el poder terrenal y el divino pueden llegar a hablar con la misma voz.